Hoy vamos a hacer un breve conversatorio con relación al proceso de urbanización en Venezuela entre 1939 y 1999, específicamente la reurbanización El Silencio, ya que este año se va a conmemorar los 75 años de haberse inaugurado esta primera intervención al centro de Caracas. La reurbanización del sector marginal El Silencio es, digamos, el primer ensayo de implantación volumétrica del recién aprobado Plan Monumental de Caracas, que fue elaborado por el arquitecto Maurice Rotival, de origen francés, que vino invitado por el maestro Carlos Raúl Villanueva en el año de 1937. Junto a él vinieron sus colegas Biolich y Lambert, el cual concluyó este estudio en 1939 con la promulgación de la primera ordenanza de urbanismo de la ciudad capital. Podríamos decir que es la continuación de la influencia europeísta que se traía desde el siglo pasado, desde la presidencia o las presidencias de Guzmán Blanco. La barriada del Silencio, cuyo nombre se originó después que una de las tantas pestes se llevaba el número de sus pobladores a mediados del siglo XVIII, donde según los comentarios de la época solo quedó la desolación y el silencio. Por muchos años duró así hasta que finales de los años 30 del siglo XX este sector era extremadamente marginal y que constituía una de las zonas rojas de la ciudad. Por su ubicación resultaba imposible pasar desapercibido ante la mirada pública de tales condiciones insalubres de este sector. Entonces esta barriada, que tenía mayor tránsito humano en los mediados del siglo XX, en especial la década del 30, en algunos artículos de los periódicos de la época se exponían constantemente las cifras y los acontecimientos que ocurrían en este sector, en especial en el 1941, entre los periódicos El Heraldo, La Esfera, se explicaba lo siguiente, que tenía una superficie bastante importante, habitaban unos 3.022 habitantes. En este sector también se demostraba que había cerca de unas 331 construcciones o viviendas insalubres y malolientas e infectas, las cuales se distribuían en 32 botiquines, 42 prostíbulos, 49 casas de vecindad, 9 hospedajes y que contrastaba indudablemente con el resto de las manzanas de la ciudad capital y traía por consecuencia graves problemas económicos y sociales para la ciudad de Caracas. Era entonces muy grave el problema social que representaba el sector del silencio, el cual se traducía en una de las zonas extremadamente marginal, como le habíamos dicho anteriormente, que amenazaba a los sectores adyacentes y a sus pobladores. La barrera del silencio, ante toda esta realidad, se hacía impostergable la intervención del Estado, por lo que se iniciaron los estudios y una concientización ante la problemática sanitaria y habitacional de este sector capitalino. Es entonces el Banco Obrero inicia un concurso de arquitectura, al cual se presentaron en marzo de 1942 los arquitectos Carlos Raúl Villanueva y Carlos Guinán. Guinán propuso 8 bloques con apartamentos para ser alquilados por las clases obreras y 3 para los sectores de la clase media, con locales comerciales en la planta baja, mientras que Villanueva planteó 7 bloques con apartamentos solo para la clase media y aceras peatonales techadas, jardines entre los bloques
e implantación en el perímetro de las manzanas. ¿En qué consistía la implantación en el perímetro de la manzana? Como se ve muy claro en el esquema de diseño del anteproyecto del maestro Villanueva, se cubría la totalidad de las manzanas propuestas, la edificación, y en el centro de las manzanas se constituía unos patios centrales con jardines, árboles, etcétera, etcétera, para darle una riqueza y un confort ambiental bastante interesante, semejándose a la casa colonial. Es entonces la opción propuesta por el arquitecto Villanueva la que fue elegida por el jurado calificador del Banco Obrero, el cual consistía en 7 bloques en su implantación, tal como se continuaría después en la etapa de proyecto final. Adicionalmente se mostraba ya en las propuestas las arcadas en la planta baja del bloque 1 y en parte del bloque 2, aunque no todavía en los demás bloques, cuyo diseño arquitectónico estaba todavía por alcanzar la definición más ambiental, como es las 2 plazas, las que fueron posteriormente la Plaza Miranda y la Plaza Uliare, quedando entonces la forma preestablecida de su ubicación, el cual se determinó en el diseño urbano definitivo. Es bueno recalcar que también la propuesta del arquitecto Guinán fueron, digamos, tomadas en consideración en el proyecto final. Hicieron un híbrido tanto de la propuesta del maestro Carlos Raúl Villanueva y de Guinán, sobre todo en lo referente a los bloques, y del maestro Villanueva en el proyecto definitorio fueron los pasajes con arcadas y los pasajes peatonales techados. Entonces, los planos con la rúbrica del arquitecto Carlos Raúl Villanueva son aprobados por las distintas instituciones más importantes del país, como fue el Ministerio de Sanidad y Asistencia Social, por la Comisión de Urbanismo o la Comisión Evaluadora de la Municipalidad, por la prensa, por la ciudadanía. Contaba con el respaldo de prácticamente todos, inclusive los organismos e instituciones internacionales. Aquí es bueno hacer un paréntesis, sobre todo después el presidente del Banco Obrero viaja a los Estados Unidos a buscar financiamiento, toca las puertas de algunos bancos y el respaldo de la banca norteamericana es inmediata. Analizaron el proyecto, aprobaron la propuesta del Estado venezolano, los recursos, y en tiempo récord prácticamente la banca norteamericana aprueba estos recursos. Es importante, digamos, decir que en 1943 estábamos en plena la Segunda Guerra Mundial y habían pocos desarrollos, pocos proyectos de esta envergadura. Es Venezuela, digamos, el oasis a nivel mundial donde se están haciendo inversiones importantes, como la reurbanización del Silencio. El proyecto de la reurbanización del Silencio demuestra una planificación urbana a gran escala. Es la intervención del Estado por proveer de vivienda a las grandes masas de población. Es el inicio de una etapa crucial en lo referente a la arquitectura y el urbanismo caraqueño, además de visualizar una idea volumétrica del Plan Rotival. La imagen del presidente Medina Angarita con un pico en la mano intentando derribar la casa número 23 ante cientos de personas congregadas en lo que sería posteriormente la Plaza Miranda hoy en día, es un día de bastante significación para la ciudad y sus pobladores, como es el día 25 de julio de 1942. Es entonces el inicio de las obras del silencio. Es el inicio o la determinación de un aparato ideológico de legitimación de un gobierno que tenía grandes rasgos democráticos.
Para el año 1943, una vez avanzados los procesos de desalojo y de demolición de las distintas viviendas de la barriada del Silencio, es comentario y de muchos periódicos de la época el espectáculo apocalíptico de los donde salieron pues de esas casas grandes cantidades de hombres y mujeres con enfermedades como de tuberculosis, sarna, de los prostíbulos personas con enfermedades venéreas. El hecho fue verdaderamente dantesco. Se estimaba que había unos 3.000 pobladores y según un censo final hubieron más de 7.000 personas que vivían en esas promiscuas viviendas, que eran apenas 333 casas. Este proyecto refleja los primeros trabajos y obras de intervención urbana más importantes del país y de la región de la época. Es bueno también hacer hincapié de que la obra calificada que estuvo en este desarrollo urbanístico, gran parte fue de los recién llegados inmigrantes de Europa. Habían albañiles españoles, italianos, portugueses, que se intercalaron con los criollos para la construcción de esta obra. Bueno, también recalcar que esta obra es en concreto. Había poco conocimiento en esa época del concreto armado, del acero, la utilización del acero, del armado de columnas, y fue gracias a esa mano de obra que nos vino de Europa huyendo de esa Segunda Guerra Mundial, que se incorporaron rápidamente a la sociedad caraqueña y en especial a la venezolana, quienes fueron acogidos tan iguales como cualquier otro obrero. Trabajaron intensamente para que en tiempo récord se concluyera esta obra en menos de 3 años. La oficina técnica dirigida por el arquitecto Carlos Raúl Villanueva estuvo en la urbanización El Silencio, en el bloque 1, el primer bloque que se terminó. Ahí se estableció esa oficina técnica. Luego, en primera instancia, tuvieron el piso 2 y luego subieron al piso penthouse. En el penthouse tenían mayor área y con la incorporación de más ingenieros, arquitectos, dibujantes, técnicos, etcétera, etcétera, conformaron una gran oficina técnica de orgullo para el Banco Obrero de la época. Es bueno también recalcar que quizás desde ese penthouse, 2 meses después de la inauguración de esta organización, en octubre de 1945, ocurren los acontecimientos del 18 de octubre, o sea, el derrotamiento del presidente Medina, cosa de la historia, ¿no? Porque de haberse 2 meses de haberse inaugurado el complejo residencial más importante que había hecho hasta la época el Estado venezolano. La obra de construcción, como lo había dicho, se inició por el bloque número 1, que fue inaugurado en febrero de 1944, y el 5 de julio se inauguró el bloque número 7. Es bueno recalcar que en este acto especial de inauguración el arquitecto Carlos Raúl Villanueva mandó a hacer unas perspectivas y en ese dibujo se demostraba por primera vez las arcadas que luego se desarrollaron en el proyecto definitivo. Son las famosas arcadas del silencio, las arcadas que definían la perfecta combinación de la arquitectura moderna, la arquitectura de la escuela Bauhaus en combinación con la arquitectura colonial o barroco americano. Aquí hubo la tropicalización, digamos así, de la arquitectura moderna. Las arcadas en los 7 bloques y la ubicación definitiva de sus pórticos, además de mostrar la adaptación de los edificios, la topografía, con el escalonamiento de los cuerpos por la pendiente de las calles y un mayor nivel de detalle en el diseño de las plazas, que luego se llamarían Oliares y Miranda, definían un confort de diseño urbano jamás visto, como es la
protección del peatón de la inclemencia del sol tropical. Para esta época, ningún plan urbano en la región preveía vivienda en los centros. La tendencia era para funciones o edificaciones gubernamentales y administrativas y de oficina. Este ejemplo es de las intervenciones céntricas parisinas del siglo XIX, caracterizado por la propuesta de Haussmann en París, por calles rectilíneas y anchas, por la demostración del academicismo urbanístico, visto hasta ese momento en América, en Buenos Aires y en parte de La Habana. Es entonces la influencia del Maurice Rotival en el plan monumental de Caracas e indudablemente su influencia sobre el maestro Carlos Raúl Villanueva. Aquí también, para finalizar, podemos hacer una reflexión. ¿Cuál es esa reflexión? La muestra de la reurbanización El Silencio iba a ser más o menos el perfil urbano que se quería para Caracas, ¿ok? Pero posteriormente, luego cuando se formó la Comisión de Urbanismo en el año 1946, luego en 1950 el Plan de urbanístico para Caracas, este perfil se convirtió en lo que llamaríamos posteriormente un perfil más de influencia de arquitectura americana o neoyorquina o la construcción de los rascacielos. El perfil urbano indudablemente es el perfil más o menos que tenemos hoy en día. Pero bueno, la influencia europeísta o la influencia parisina llegó y concluyó con la reurbanización del Silencio. Entonces, muchas gracias por haber escuchado esta charla o conversatorio virtual. Creo que haya sido de su beneplácito y de su provecho. Y bueno, cualquier, digamos, pregunta o cualquier duda sobre esta intervención, bueno, estoy a la orden. Bueno, muchas gracias y un abrazo.